Bueno, pues buenas tardes a todos. Dios les bendiga mucho. Qué bueno verles. ¿Por qué no voltea y mira el que está a su lado y el que está de verde, el que está a su lado, el que está colorado, no, el que está al lado de usted? Salúdelo, el que está de atrás, dígale, qué bueno verte, qué bueno que estamos acá juntos. Sí. Es bueno estar juntos, ¿sí? Es bueno estar juntos. Y es bueno ver la obra de Dios como iglesia, cómo Él va ayudándonos, nos va guiando, nos va enseñando a vivir la vida que a Él le agrada, porque estamos en esta tierra para vivir para Dios. De hecho, Dios nos creó para que disfrutáramos de Él y gozáramos de Él para siempre. Y esta es nuestra bendición. Así que bueno, doy gracias a Dios por cada una de sus vidas, porque lo que Dios comenzó en cada uno de ustedes lo va a terminar. Y usted lo va a ver, ¿sí? Dile al que está a tu lado, ya te voy a ver cómo vas a crecer y vas a madurar y vas a avanzar y cómo Dios te va a ir usando fuertemente, ¿sí? La vida va cambiando, uno va cambiando también y va creciendo y uno tiene que ir avanzando y creciendo también en la fe, ¿no? Creciendo, madurando, que nuestra vida vaya ahora sí en creciendo, ¿no? Y esto es bonito, ver cómo las personas vamos madurando con el tiempo, con los años, y no solamente en lo externo, sino también en el interior, que se va renovando de día en día. El día de hoy yo quiero compartir con ustedes algo que seguro algunos de ustedes ya conocen lo que es sembrar. Algunos acá ya han sembrado, ¿no? Ahí tenemos a Adrián que ha hecho unas siembras tremendas, ¿sí? El otro día estuve por ahí en sus pagos, ¿sí? Y estaba bien, dije, wow, qué laborito sembrar, labrar la tierra, estar ahí, cuidar, de veras no es fácil sembrar. Y el tema de hoy se llama Sembrando con lágrimas y cosechar con alegría. Diga conmigo, sembrando con lágrimas y cosechar con alegría. Bien, entonces sembrar es parte de la labor del campo. Usted y yo no comeríamos frutas, verduras, si no hubiese gente que sembrara esto, que trabajara la tierra, que la labrara, ¿no? Entonces es rico ver cómo, y es rico disfrutar de la cosecha, ¿no? Pero hay gente que se dedica a sembrar. Y antes de sembrar tienen que preparar la tierra. Si es buena tierra o es mala tierra, tienen que escogerla. Yo recuerdo en una ocasión que vivía en México y antes de entrar al seminario, al Instituto Bíblico, nos enviaban a nosotros un año de prueba a la montaña para ver si teníamos el llamado o no. Y me acuerdo que había un hombre que él sembraba, pero sembraba en la montaña. Entonces íbamos a lugares donde él sembraba, en esos lugares, bien en el filo de la montaña, y encontraba buena tierra y sembraba maíz, sembraba otras cosas ahí. Y no era fácil. Tenía que cuidar, yo me acuerdo que tenía que cuidarse de los animales depredadores. Ellos también se arriesgaban de los animales que hubiera ahí, víboras, porque había mucha víbora por aquella zona, y había animales que se comían la cosecha. Entonces tenía que estarla cuidando, no solamente era preparar la tierra, sembrar, sino también que tenía que cuidar el crecimiento, porque cuando salían los retoñitos, había animales que iban y se comían eso. Entonces, esto era medio complicado, ¿no? Entonces, sembrar, me tocó ver a estas personas también como en una ocasión, en esa siembra, ya estaban todos preparados y de repente empezó a cambiar el clima. El clima fue tan drástico el cambio que lo que sucedió fue que vino una helada. En un lugar cálido, de repente cambia la temperatura, cambia todo, y al otro día, usted no lo va a creer, pero un día hacía 25 grados de calor, y al otro día pasó un fenómeno que todos los cerros amanecieron llenos de hielo. Una helada tremenda. Y esa helada tremenda lo que provocó es que echó a perder la cosecha. ¿Por qué? Porque quemó todo.
toda la gente se había preparado, estaba ya cerca de muchas cosas y empezaron a darse cuenta que todo empezó a cambiar. Empezó esa helada y todos los planes que tenían para comprar, los sueños que tenían, de repente se vino abajo. ¿Por qué? Porque se quemó la cosecha. Es fuerte esto, ¿no? Porque la gente se esfuerza, siembra, trabaja y quiere llegar a un punto de ver el logro, pero qué hermoso es cuando uno también ve la cosecha y empiezas a cosechar. Yo recuerdo que cuando se cosechaba el maíz, todos ahí, todas las familias, me acuerdo que estaban ahí, juntaban el choclo y después lo dejaban a secar y después de un tiempo a limpiarlo, porque de ahí hacían las tortillas, hacían tamales, había fiesta en el pueblo, había un movimiento tremendo cuando era la cosecha de limón, porque en ese tiempo recuerdo bien que venían los camiones, llevaban el limón. Yo me acuerdo que acompañaba ahí a los hermanos a las balanzas, donde les compraban el limón, donde se los pesaban, donde les pagaban. Después llegaba el tiempo de la cosecha de café, luego de las naranjas, luego de diferentes frutas, mandarinas, y me tocaba ver todo ese proceso que cada uno de ellos llevaba. Yo estaba jovencito, tenía, ¿qué será?, 17, 18 años, no hace mucho. Pero era hermoso ver todo eso, pero me tocó ver que no es fácil sembrar. Y a veces se siembra con lágrimas. Salmo 126, versículo 1 al 6, dice lo siguiente. Acompáñame al Salmo 126, versículo 1 al 6. Entonces, como punto número 1 de lo que estamos hablando es que sembrar duele. Diga conmigo, sembrar duele. Entonces, este es un principio. Si usted quiere cosechar, primero hay que sembrar. Pero antes de sembrar, usted tiene que preparar la tierra. Hoy ya hay maquinaria para limpiar la tierra, sacar las raíces, las piedras y prepararla que quede blandita para después sembrar. Pero antes no era así. Antes había que meter el azadón, los elementos que se requerían, los animales, empujar con el arado. No era fácil. Yo veía a los hombres allá donde estaba que tenían unas manos pero fuertísimas y grandotas. Yo recuerdo a un hombre que cuando se enojaba que el burro no le hacía caso, le daba una nalgada y tiraba al burro. Yo decía, qué fuerte, que nunca se enoje conmigo este hombre, porque de veras que era fuertísimo esa cuestión. Pero cuando veía sus manos, se las saludaba, eran todas así rasposas, duras del trabajo, de heridas, pero estaba acostumbrado. Después le era fácil hacerlo. Diga conmigo, sembrar duele. Ahora muchos queremos la cosecha, pero mucha gente no quiere pagar el precio de sembrar. Muchas veces queremos una familia, pero no queremos pagar el precio de sembrar valores en nuestros hogares. Muchas veces queremos lograr grandes negocios, pero no queremos pagar el precio de la inversión, por ejemplo. ¿Sí me voy explicando? Entonces, qué importante es sembrar. Pero dice el Salmo 126, versículo 1 al 6, dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas Jehová ha hecho con nosotros. Estaremos alegres, ¿sí?, hasta volver nuestra cautividad, oh Jehová. Como los arroyos del Negev, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá con regocijo trayendo sus gavillas. Entonces vea cómo dice acá la escritura, los que sembraron con lágrimas, con regocijo, ¿qué? Cosecharán, segarán, irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Sembrar duele, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Entonces esta es nuestra bendición.
Pero dígale al que está a su lado, sembrar duele. No es fácil, ¿eh? Hay que hacer un laburito, ¿no? Todo tiene un precio. Punto número 2. Sembrar significa no centrarse en uno mismo. Voy a hacer por acá un poquito. Sembrar significa no centrarse en uno mismo. Acompáñeme ahí a Hechos, capítulo 20, versículo 23 al 24. Vamos a ver qué es lo que dice la Escritura. Quiero que veamos esto, es muy importante en nuestra vida como cristianos, porque tenemos que saber que toda cosecha requiere un sacrificio. Y yo creo que Dios se va a glorificar en medio de nosotros en este tiempo. Entonces vea cómo está ahí, ya está en Hechos 20, todos están en Hechos 20, versículo 23 al 24. Miren lo que dice: salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Entonces ve, ahí tenemos un segundo punto. El segundo punto es: sembrar significa no centrarse en uno mismo. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué habla esto? Porque en nuestro caso, como hijos de Dios, tenemos una labor importante, que es de llevar el evangelio a toda criatura y de llevar la palabra de Dios a todo lugar. ¿Cuántos quieren que Abasto sea una ciudad llena de la presencia de Dios? Todos queremos esto. Pero para esto hay mucha gente que no cree en Jesús y necesita que nosotros vayamos a sembrar la semilla. Entonces implica que requiere que usted y yo podamos empezar a trabajar, empezar a salir a evangelizar, empezar a salir a llevar la palabra de Dios a otras personas. Yo le pregunto a usted, ¿usted conoce a sus vecinos? ¿Sabe más o menos? No es que uno ande de chismoso, ¿no? Pero la verdad es que a veces uno puede saber si algún vecino está pasando alguna circunstancia. Y a veces la sociedad en que vivimos hoy día, que es tan egocentrista, tan hedonista, que busca solamente centrarse en uno mismo, no nos permite ver más allá de nuestra situación. Siempre estamos centrados en nosotros. Hoy día, nuestras necesidades, nuestras luchas, nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestras pruebas. Pero le voy a decir algo: como hijos de Dios, tenemos una función, y como iglesia de Jesucristo tenemos la responsabilidad de ir y predicar el evangelio a otras personas. El problema está que cuando usted se dedica a sembrar, si usted se centra en que, me parece que va a llover. Allá en México hay en las mañanas, porque se iban bien temprano los que iban a trabajar la tierra, como a las 5 de la mañana, porque sabían que después salía el sol y pegaba fuerte. Pero había días en que estaba medio nublado y había como una brisita. Y ellos llamaban a esa brisita espantaflojos. Así decían. Los del rancho decían: no, pastor, esa agua es de espantaflojos. ¿Por qué de espantaflojos? Sí, porque algunos ven, hasta llueve, no voy a trabajar, mejor me quedo a dormir, va a llover, no voy a sembrar, no voy a trabajar la tierra. Y le llamaban esa lluvia espantaflojos. ¿Sabe? Es interesante, pero suele pasar en nuestras vidas que Dios nos está llevando a llevar la palabra a otras personas y decimos: no, ahora no, yo creo que no es de Dios, yo creo que es difícil, quién sabe si me reciban, quién sabe si se pueda, quién sabe si lo logremos, y rápido nos desanimamos. No, es que hoy tengo un compromiso, hoy tengo muchas cosas que hacer. La gente necesita de Jesús, Abasto necesita de Jesús, y usted y yo tenemos una gran responsabilidad. Estamos acá porque hay una misión que cumplir: sembrar la palabra de Dios. Amén. Esta es nuestra meta. Entonces, sí, sembrar duele. Sembrar duele.
Pero sembrar, número 2, significa no centrarse en uno mismo. Por eso cuando Pablo le dan esta palabra, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan tribulaciones y prisiones. Uy, esto Dios me está hablando, entonces quiere decir que no vaya. Hoy pensaríamos así. No, que me están persiguiendo cristianos, no vayas para allá porque si les vas a predicar te pueden golpear. Tienes razón, mejor me voy a proteger. Es imprudente ir. Pero miren lo que dice el apóstol Pablo, que el Espíritu Santo le daba testimonio diciendo que le esperaban prisiones y tribulaciones, y de repente él toma la actitud y dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. ¿Cuál era el ministerio? Dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y Jesús nos encomendó a nosotros una misión. Ir por todo el mundo y ¿qué? ¿Y qué? Y predicar ¿qué? El evangelio ¿a quién? A toda criatura. Y este es nuestro trabajo como iglesia. Somos el testimonio vivo de la resurrección de Jesucristo y tenemos que ir y saber que sí va a venir prisiones, va a haber tribulaciones, va a haber obstáculos, va a haber guerra espiritual, sí va a haber guerra espiritual. A veces el enemigo te va a atacar con enfermedad, sí, pero de ninguna cosa voy a hacer caso. A veces te va a atacar en lo económico, también te puede atacar en lo económico. Nosotros teníamos unos discípulos hace muchos años que empezaron con Dios de una manera tremenda. Yo recuerdo a este hombre que no creía en Jesús y tenía una verruga muy grande en la mano. Y de repente un día me dice, bueno, Alfredo, si oras y se me cae la verruga, creo en Jesús. Le digo, tú lo dijiste, luego no hay vuelta atrás. No, sí, bueno, vamos a orar. Y empezamos a orar. Oramos. Al otro día se le cae la verruga. Y fuimos a la reunión, porque tenemos una reunión en su casa, y llegó así. Le digo, ¿qué pasó? ¿Cómo va todo? Estaba sorprendido y dice, se me cayó la verruga. ¿Qué tengo que hacer? Recibir a Jesús. Aceptó a Jesús. Toda su familia empezó a ser restaurada. ¿Sí? Cuando empezó a buscar del Señor, le pasó de todo lo que usted se pueda imaginar. Y el ataque directo contra ellos era en lo material. Yo recuerdo que él llegaba con su auto, se había comprado un auto, ¿sí? Y de repente llegaba afuera y cuando salimos a una reunión de oración que tuvimos, le habían robado una goma. Después le robaron el auto. Después los volvieron a asaltar a mano armada. Y decía Alfredo, pero ahora que estamos buscando al Señor con todo nuestro corazón, nos están pasando más cosas, mejor queremos dejarle. Digo, no, eso es lo que el enemigo quiere, intimidarnos para que no avancemos, para que no sigamos. Es una estrategia que el enemigo utiliza para detenerlo, para decirle, ves, ahora que estás buscando del Señor, te está yendo más mal, Dios no te protege. Son mentiras. Dios tiene un plan en medio de todo esto. Después ellos fueron avanzando, creciendo. La última vez los habían asaltado también, pero de repente la hija se levanta ahí en medio con los secuestradores y empieza a reprender en el nombre de Jesús. Y empezó a hacer uso de la guerra espiritual y se fueron, se llevaron las cosas, no les hicieron nada, pero empezaron a vivir los ataques de otra manera, con otra actitud, entendiendo que sí el enemigo quería atacarles, pero que tenían a Dios que les protegía. Y después recuperaban las cosas. Ellos tuvieron que ir a vivir al oeste, ahora ellos están liderando, están trabajando tremendamente, y hace como un año aproximadamente, yo sentí en mi corazón llamarles para ver cómo estaban. Les llamo y me dijeron, ¿sabes qué? Hace un mes nos secuestraron. Secuestraron a mi esposa, a mí me secuestraron, me anduvieron dando vueltas por todo lado para que yo les diera dinero, el ataque otra vez, pero están más firmes que nunca y han madurado tremendamente. ¿Me va siguiendo?
¿Se da cuenta lo que significa sembrar? No centrarse en uno mismo. Porque a veces pensamos que el evangelio, o que yo voy a buscar a Dios solo para que me bendiga, pero que no me pida nada para hacer. Que no me involucre en nada, porque eso es guerra espiritual y mejor el Ministerio de Liberación que se encargue de eso. Hay guerra, hay luchas. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? ¿Sí? Pero vamos a continuar. No, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Dios nos ha establecido acá en Abasto como una iglesia y hay un propósito. Y sí va a haber obstáculos, va a haber guerras, pero nada de rajar, como decimos en México, nada de salir corriendo. No, vamos a aguantar. Vamos a ver la gloria de Dios manifestada en medio de nosotros. Si estás pasando una lucha, una prueba, ahí tenemos el WhatsApp. Hermanos, miren, estoy pasando esto, oren por mí. Y todos empezamos a orar. Cata casi se nos va, ¿no? Dios hizo un milagro con Cata. Pero todos estuvimos orando. Después ella algún momento va a compartir su testimonio, pero de lo que nos hablaba, cómo recibía voces que le decían, te vas a ir, aquí acabaste. O sea, es una guerra espiritual. Tu vida es muy importante. Tu vida en el reino de Dios es muy importante, y en el lugar geográfico donde Dios te ha puesto es para que traigas impacto en ese lugar y el ambiente de ese lugar cambie y la gente conozca de Jesús. Por eso estás en ese lugar. Amén. Dígalo con fe ahora. Amén. Muy bien. Número 3. Mateo capítulo 13, versículo 38. Mateo capítulo 13, versículo 38. Me encanta este pasaje. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Ahora, ¿quién es la semilla según este pasaje? La gente del reino, ¿no? ¿Y quién es la gente del reino? Nosotros. ¿Quién es la gente del reino de este lado? Nosotros. Entonces quiere decir que el campo es el mundo. Pero dile al que está a tu lado, qué buena semilla que soy. ¿Sabe que cada semilla tiene un género y va a dar un fruto? ¿Sí? Y la semilla es buena semilla. Usted es buena semilla. Aquí dice que somos buena semilla. La buena semilla son los hijos del reino. Entonces, como somos semillas, ¿para qué sirven las semillas? Dígame usted. ¿Cuál es el propósito de esa semilla? Si usted ya hace semilla, ¿no? Y de repente está en un costal. Va a llegar el que siembra. ¿Y qué va a hacer con usted? ¿Lo va a agarrar? Es hora. Te meten en la bolsita, se prepara la tierra, ¿sí? Y de repente agarra el que va a sembrar, hace así, hace un huequito, pone la semilla y cierra, ¿no? Algo así, Adrián. Más o menos. Todo al revés, dice. Bueno, la cosa es que hacen un huequito, ponen la semilla y luego tapan, ¿no? Tienen que taparlo. Pero algo así, ¿no? Como un ritmo, algo así. Pero escuche bien, usted y yo como semilla, ese es nuestro destino, ser sembrados en un lugar para dar fruto. Nosotros como mexicanos, que ya tenemos más de argentinos la mitad de la vida, más o menos, venimos a esta nación a ser sembrados. Para bendecir la nación. Y usted, si está viviendo acá en Abasto y Dios quiere sembrarlo acá, usted es semilla y va a ser sembrado.
Decirle al que está a tu lado, vas a ser sembrado. Es suave decir eso, porque si no le podía decir, vas a ser enterrado. Pero la verdad es que sí. ¿Por qué? Porque dice acá que el campo es el mundo. Entonces nosotros somos la buena semilla. Gracias a Dios porque somos semillas. Entonces, Juan capítulo 12, versículo 24. Miren lo que dice. Ya estamos hablando de sembrar con lágrimas y cosechar con alegría. Número 1 dijimos que sembrar duele. Número 2 dijimos que sembrar significa no centrarse en uno mismo. Número 3 dijimos que nosotros somos la buena semilla. Número 4, ¿qué dice Juan 12, 24? De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces la semilla, ¿qué le debe pasar a la semilla para que dé fruto? Morir. Dile a que está a tu lado, vas a morir. Soy fuertísimo, ¿no? Pero esa es la realidad, porque ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Entonces mi vida es sembrada. ¿Y qué pasa? Imagínese usted que semilla, ya llegó el momento que la van a enterrar. La entierran, ay, ¡pum! Qué bonito, me dejaron acá, por lo menos pongo un poquito de aire y de repente empieza a ver que le echan en tierra. La entierran. Y usted dice, ¿y ahora qué? El sembrador le dice, vas a morir. Porque si no mueres, no vas a dar fruto. Pero lo interesante de este proceso de la semilla, que aunque usted esté enterrado y no ve ni para acá, ni para arriba, ni para abajo, todo se ve oscuro, está enterrado, lo interesante de esto es que todos los nutrientes de la tierra, aunque usted muere, después esto le da vida para hacer el retoño y el fruto por el cual Dios lo preparó a usted como una semilla. ¿Me va siguiendo? Esta es nuestra vida, mis amados. Esta es nuestra vida como cristianos. Y debemos aceptarla porque si no vamos a caer en la trampa de empezar a buscar a Dios como algo humanismo, como un humanismo, ¿no? Como un tipo de evangelio humanista donde todo está centrado en el hombre. Busco a Dios para que me bendiga. Busco a Dios para que me ayude. Busco a Dios para que me dé esto, para que me dé aquello. Y nuestras oraciones se convierten en dame, 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 dame. Pero la verdad es que los hijos de Dios estamos en esta tierra para cumplir un propósito, cumplir el plan de Dios. Dios nos va a dar, pero la palabra de Dios le dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué? Y las demás cosas, ¿qué? Serán añadidas. Entonces, sembrar duele. Sí es cierto. Sembrar significa no centrarse en uno mismo. Nosotros somos la buena semilla y la semilla debe morir. Sí, pero si muere, dice la Escritura, si muere, lleva mucho fruto. Ahora yo le pregunto, ¿cuántos quieren que su vida lleve mucho fruto? Yo quiero. Pero la pregunta sería, ¿está dispuesto a morir? ¿A usted mismo? ¿A sus propios anhelos? ¿A sus propios deseos? Para decir como el apóstol Pablo, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta es nuestra vida. La trampa de este mundo es que nos centremos en nosotros mismos. La clave y el enfoque de estar mirando hacia el reino de Dios y buscar la gloria de Dios y primero las cosas del reino es que lo demás, diga conmigo, lo demás va a venir por añadidura. Dios le va a proveer, Dios le va a ayudar, pero si primero buscamos el reino de Dios y su justicia
Y la justicia de Dios tiene que ver con hacer las obras de Dios en esta tierra. Esta es nuestra misión, mis amados. Este es el propósito de la iglesia. Usted es la buena semilla. Ahora la pregunta es saber qué tipo de semilla es usted. Porque quiero decirle que usted va a dar fruto y va a haber personas que de repente Dios las va a usar en esta área, en otra área, aquí, allá, pero fueron semillas que estuvieron dispuestas a sembrarse para dar fruto. Y como dice Efesios, que todo lo que Dios dio, por ejemplo, de los apóstoles, maestros, evangelistas, profetas, maestros, fue para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, todo lo que Dios nos da es para crecer, para madurar, para dar un fruto y para que el reino de Dios sea extendido y la iglesia sea edificada. Y a mí ¿qué me va a tocar? Todo es para el Señor, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Busquemos primeramente el reino de Dios. Juan decía, yo menguo, ¿para qué? Para que Él crezca. ¿Se da cuenta qué importante es que el protagonista, el principal, el centro de todo sea Jesús? Él se va a llevar la gloria, pero usted va a ver que esa gloria también va a venir sobre su vida. Y vamos a poder decir, valió la pena morir como semilla acá en Abasto por todo lo que va a venir. Entonces, mis amados, este tiempo estamos ya con muchos planes que vamos a ir ya mencionando poco a poquito, pero tenemos que entrarle, tenemos que conquistar toda esta ciudad. Ya Dios nos plantó, estamos acá, estamos trabajando, pero tenemos que empezar a sembrar la palabra, a orar, a empezar a guerrear. Si nosotros llegamos acá a las 3 de la tarde, acomodamos un poquito rápido, nos metemos a orar antes de empezar la reunión, orando por su vida, orando por este lugar, orando por el barrio, pero necesitamos más gente que esté orando, intercediendo, gente que también esté predicando la palabra acá en Abasto. No, es que todavía no estoy preparado. Ese es el tiempo. Eres semilla. Lo único que tienes que decirle al Señor, Señor, yo como semilla, aquí estoy, dispuesto.